El día de hoy iremos a hacer el laboratorio y 2 mesa de fuerza. Un primer paso, vamos a nivelar nuestra mesa de fuerzas para tener una óptima realización a la hora de hacer el proyecto. La nivelamos, tanto axial como ordenadamente. Aquí tenemos que subir un poquito. El segundo paso es proceder a poner las poleas en ángulos arbitrarios. Entonces, los por acá. También hay que fijarse que ninguna polea puede quedar viéndose una a la otra. Ahora realizaremos el siguiente proceso. Vamos a colocar los cordones en las distintas poleas. Y luego le ubicamos masas arbitrarias. Estas fueron las masas que adquirimos para este laboratorio. Luego nos situaremos aquí en la báscula para pesarlas. Pesan 51 gramos. 49.980 dinas. Y así haremos al medir todas las fuerzas 3. Luego de haber realizado la toma de datos de la primera tabla, nos dirigiremos a la tabla 2, donde miraremos la estructura y la suma y resta de vectores. La primera estructura será F1 menos F2 más F3. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hallar la antirresultante. Entonces, la fuerza 2, como se encuentra negativa, se le tendría que hacer una suma de 180 grados más para hallar su lado opuesto del vector. ¿Está en 215? Ya. Esta polea, como se ubica en 215 grados, para dar la antirresultante serían 35 grados. Entonces la ubicaremos. Ahí estamos. Ahora tendremos que colocar una polea, que colocándola en un ángulo, ¿cierto?, quede concéntricamente el anillo con el centro de la mesa. Entonces ubicaremos la polea. Es muy complicado. 225. Marca 230. Listo. Ahora iremos colocando masas, mirando que quede en equilibrio el anillo. Mucha masa. Ahora otro video. Para mejor estética podemos llevar
estos números a notación científica. Vamos a colocar 4.99 por 10 a la 5 dinas. Lo mismo es 3.992 por 10 a la 5 dinas. 4.80 por 10 a la 5 dinas. Todo esto con el fin de llevar una escala estable a la hora de realizar las gráficas en el punto 2. Lo mismo en esta. Sería 4.90 por 10 a la 4. Y ahora realizaremos el mismo procedimiento con esta tabla estructural. F1 más F2 menos F3. Ahora a F3 tenemos que sumarle 180 grados para hallar su lado opuesto. Y F2 vuelve a su posición natural. Vuelve a haber ubicado las tres poleas en su lado opuesto o su lado natural. Ubicaremos esta y miremos el ángulo. Nos da un ángulo de 135 grados. Como se queda concéntrica con el centro. Le hacemos la prueba y vuelve a su posición natural. Estos datos los llevamos a la tabla 2. Esto sería un peso de 140 gramos en un ángulo de 135 grados. Vamos a convertir esto a dinas. Sería 140. Sería 137.200. Sería 1.37 por 10 a las 5 dinas. Lo mismo vamos a hacer con F1 y F3. F1 ¿cuál es? F1 es la 51 gramos, que sería esta, que sí está en su posición natural. Y F3 que sería esta, que estaba en... Ahora voy a explicar cómo hacer las gráficas. Primero vamos a elegir una estructura, F1 más F3. Tenemos que mantener una escala. Un centímetro es igual a 10.000 dinas. Como ya sabemos, F1 tiene una magnitud de 49.986 dinas. Esto lo tenemos que llevar a centímetros. Usamos la calculadora. 49.986 dividido en 10.000. 4.9 centímetros. Entonces para la F1 igual a 4.9 centímetros. Y esta tendría un ángulo de 340 grados. F2 tendría 98.000 dividido en 10.000. Sería 9.8 centímetros. F3 igual a 9.8 centímetros con un ángulo de 150 grados. Ahora voy a explicar cómo hacer la gráfica correctamente. Nos ubicamos en un punto de referencia. Miraremos el ángulo. Aquí habría 180. Aquí habrían 270. Y pues a partir de esos 270 grados sumaremos para llegar hasta el ángulo deseado, que sería 340. Sería acá 270. Ahora tomaremos la magnitud, serían 4.9 centímetros. Ubicamos correctamente. 4.9 centímetros. Ahí estaría F1. Ahora, utilizaremos este mismo sistema de referencia, pero trasladado a la cabeza del vector.
y haremos el mismo procedimiento. F3 estaría un ángulo de 150 grados por 9.8 centímetros. Entonces, como ya sabemos, 90 grados ,150 grados estaría acá. Entonces nos ubicamos acá y daría una distancia de 9.8 centímetros. Lo vamos a trasladar un poquito. .8 centímetros. Entonces quedaría acá F3. Ahora, ¿qué haremos? Uniremos la cabeza del vector con el inicio del otro vector. Mediremos la longitud que hay desde el inicio hasta el punto de origen. Serían aproximadamente 5 centímetros. Seguimos el mismo rumbo de la línea y ubicaremos los 5 centímetros. Ahora tenemos que medir el ángulo que hay de acá hasta acá para poder mirar si el resultado hay errores o no hay errores, aunque la mesa tiene un sistema de error diferente a las hojas milimetradas, pues ya que manejamos una escala diferente a la que tenemos en la mesa. Ahora explicaré cómo se hace el método del polígono para hallar el porcentaje de error. Tomamos el valor de F1 más F3, que nos da 49.000 dinas con un ángulo de 320 grados. Luego, al haber hecho la gráfica en las hojas milimetradas de F1 más F3, el resultante nos dio 50.000 dinas y nos dio el mismo ángulo. Ahora usamos la fórmula de valor teórico, tomando el valor de la mesa como teórico y el de las hojas milimetradas como experimental. Utilizando la fórmula de valor teórico menos experimental sobre valor teórico por el 100%, nos da que esta suma de vectores nos da un error del 2.4%, un error un poco aceptable para nuestra mesa. Ahora voy a explicar el método de las componentes. Luego de haber tomado los datos de la tabla 2, F1 más F2 menos F3, tenemos un valor de 137.200 con un ángulo de 135. Luego aplicamos trigonometría para hallar la componente tanto en X y en Y con su respectivo ángulo, que sería 135 grados. Luego estos valores los tomamos como teóricos. Ahora los obtenidos en las hojas milimetradas los vamos a tomar como valores experimentales. Como podemos observar, ya los ángulos nos dan distintos, nos dan uno 135, el otro 134.6. Hacemos lo mismo, tomamos el valor que nos da la antirresultante y aplicamos la trigonometría para hallar. Luego miramos haciendo el proceso de porcentaje de error, valor experimental menos valor teórico sobre el valor experimental por el 100%. Para la componente X nos dio un porcentaje de error del 0.21%. Pero para la componente en Y, haciendo el valor teórico menos experimental sobre el valor teórico, nos da un error del 1.28%. Así se hacen con todas las respectivas configuraciones que nos muestra la tabla 2.